Vale. Bueno, pues después de este pequeño receso, que ya vamos estando un poco cansados, pero dicen que a veces que los últimos serán los primeros, ¿no? Y tenemos aquí a Miguel Pedrero. Yo creo que todos más o menos tu cara nos suena, todos te conocemos, ¿no? O sea, ¿quién no ha oído hablar de él, no? Tengo una cara muy común, seguro que suena. No, yo creo que no. Yo creo que todos te conocemos y te hemos visto en más de una ocasión, y es un placer sobre todo tenerte a ti aquí, y lo que decimos, muchas gracias por haber venido y por apoyar estas primeras jornadas de misterio. No, yo encantado. Además, tengo bastante vinculación con esta ciudad, porque, Sí, ya me lo contaste. claro, todo el mundo sabe que soy gallego, pero es que mi padre es de Zamora, es de Montamarta, y yo hasta los 13, 14 años me pasaba aquí todos los meses de agosto con mis tíos, con mis primos, todo el día en los embalses, por ahí, en el campo, una época que no había internet, ni teléfono móvil, estábamos todo el día con las bicis, íbamos con las mesas estas de camping, las tortillas, ahí comíamos, mis abuelos, mis tíos, mis primos, sí, sí. ¿Veis? Al final Zamora es un punto clave del tema del misterio. Yo aquí tengo una pequeñita biografía, porque sí que es muy grande, ¿no? Y lo que os digo, todos lo conocéis, y durante más de una década ejerció como reportero freelance, perdonad mi inglés, ¿vale? Por diferentes medios escritos. Es autor de artículos de investigación sobre temas como el mundo del espionaje, enigmas históricos, teorías conspirativas, esto me encanta, sociedades secretas, ovnis y otros fenómenos inexplicables. Actualmente es redactor y coordinador de contenido de la revista Año Cero, además de colaborador habitual y reportero en programas radiofónicos como Espacio en Blanco, que yo creo que todos te hemos oído desde ahí, ¿no? Y conocemos mucho, sí, cuando estás con Miguel, de Radio Nacional de España, y también en La Rosa de los Vientos y El Código Invisible en Onda Cero. Sus artículos han sido publicados en las revistas Enigma y Más Allá de la Ciencia. Tienes varios libros, ¿no? Que aquí no los has podido traer No, al final. no ha llegado. El libro precisamente del que voy a hablar no ha llegado por un problema con la distribuidora, que los tenían empaquetados para enviar a la librería y los perdieron. Pero bueno, no pasa nada, porque todos podéis ir a vuestra librería de confianza y encargar aquí el libro de Miguel Pedrero, que es un placer leerte. Y nada, os dejo con él y muchas gracias por todo. Nada, a ti. Bueno, pues muchísimas gracias por venir aquí. No tenéis nada mejor que hacer un sábado por la tarde que escucharme a mí, os lo agradezco, y también se lo agradezco mucho a la organización, a Nando, a Hugo, a Miguel, a toda la gente que ha colaborado, porque organizar una cosa como esta no es fácil, y además es un trabajo muy sucio, que no tiene reconocimiento, ¿no? O sea que muchísimas gracias, de verdad. Y además encantado de estar en Zamora, porque hacía como 20 años que no venía aquí, a pesar de que, como os digo, hasta los 13, 14 me pasaba aquí todos los meses de agosto, en familia. Y bueno, os voy a hablar de la historia de este libro. Espero que pasemos un buen rato, sobre todo que nos divirtamos, que es de lo que se trata. No estoy en mis mejores condiciones porque me está atacando la alergia de una manera brutal, la alergia al polen de gramíneas, y ayer acabé de grabar una historia de televisión de 20 capítulos y llevo un mes durmiendo 3 horas o 4 horas, estoy un poco por los suelos, ¿no? Pero espero que nos divirtamos un poco. Bueno, pero no lo digas, mensajes de otro mundo. Es una historia que me encontré por casualidad, muy por casualidad, y con la que estuve muchísimos años, ¿no? Porque es una historia que implica a una familia entera, una familia muy amplia. Es una historia de contacto, aparentemente con seres de otro mundo, con seres extraterrestres durante, digo ahí, casi medio siglo, ya medio siglo, ¿no? Porque esta historia comienza en el año 1976, es decir, que unos 49 años de ese contacto, ¿no? La protagonista de este libro se llama Estrella
Ella ya desde niña comenzó a vivir una serie de experiencias que ahora os voy a relatar, pero si queréis, que yo creo que es muy interesante y divertido, os cuento cómo conocí el caso de Estrella, ¿no? Que fue una casualidad. Yo estaba dando una charla, como lo estoy haciendo aquí. Yo siempre al final de mis charlas, bueno, lo que digo siempre es que cualquiera que tenga algún tipo de experiencia con el mundo del misterio, con el mundo de lo anómalo, que se ponga en contacto conmigo. Ahí está el correo electrónico a través del cual os podéis poner en contacto conmigo y un número de teléfono para comunicaros a través de WhatsApp mediante mensaje de audio o de texto. De todas formas, cuando acabe, si alguno de vosotros ha vivido alguna experiencia, os acercáis, os tomo nota y os llamaré por teléfono porque pretendo volver aquí a Zamora. Y como os digo, esto fue aparentemente por casualidad. Yo estaba ofreciendo una charla en un congreso en una ciudad española y... Bueno, ahora no va. Vamos a ver, ahora. En una ciudad española y se presentó una amiga, una mujer que había conocido hace unos meses, que ahora es muy buena amiga. Ella había vivido una experiencia de encuentro cercano con ovnis, yo la entrevisté y venía a la charla e iba acompañada por un hombre y una mujer. Me los presenta. El hombre se llama Óscar, es uno de los mejores amigos de Estrella y, por supuesto, también estaba Estrella, ¿no? Que es la protagonista o la principal protagonista de esta historia. Entonces, mi amiga Sara, que es como muy expansiva, ¿no? Me dice: Miguel, tienes que conocer esta historia porque esta mujer que se llama Estrella, tal, la he conocido hace algunos meses, tiene una historia increíble. Bueno, luego me enteré, ellas son familia lejana, habían coincidido en algunas reuniones familiares, pero su contacto había sido meramente protocolario, ¿no? Hola, hola, ¿cómo estás? Hasta que un día empezaron a hablar. Sara, que como digo es una persona con un carácter muy expansivo, le contó su historia y entonces Estrella se abrió ante ella. Pues yo también he vivido alguna historia. Y fueron viéndose y le fue contando. Y esta mujer Sara dice: bueno, que esta historia es increíble, ¿no? Entonces, ¿a qué loco conocía que perseguía ovnis? Pues a mí, ¿no? Que la había entrevistado hace unos meses. Entonces la convence para que acuda a esa charla, me la presenta y dice: no, ella ha estado varias veces dentro de sus naves, ¿no? Y digo: ostras, claro, digo, a ver, digo, hola, hola, digo, cuéntame, pero ¿cómo era? ¿Cuándo tal? Y esta mujer se sintió como un poco invadida, ¿no? Es una persona además muy tímida, ¿no? Y claro, le parecía absolutamente borde, ¿no? Un tipo muy borde. Yo entré a dar mi charla y le dijo a sus amigos: oye, vámonos de aquí, que este tío es un borde y un maleducado, no tiene ningún tipo de tacto. Bueno, la convencieron: bueno, ya que estás aquí, quédate, ya que hemos venido, quédate. Bueno, yo no me acuerdo de qué iba a hablar, algo de encuentro con humanoides, pero no sé por qué decidí dar la cambiada y decidí hablar, pero nada, unos segundos antes, ¿no? Digo: oye, tengo esto preparado, pero no sé si os apetece hablar de otra historia, ¿no? Del testigo, ¿no? Del protagonista de este tipo de encuentros, cómo cambia su vida, ¿no? Porque a veces los periodistas, los estudiosos o los investigadores, a mí me da la impresión de que utilizamos a los testigos como trofeos, ¿no? Pues es un caso tal de varios testigos y presentas ahí a los testigos, pero luego nadie se queda con cómo esto les cambió la vida, ¿no? Porque la mayoría de la gente lo que busca en ti pues es que le ayudes, una respuesta, porque no comprenden lo que les ha pasado, ¿no? Y esto de utilizar a los testigos como estatuas de mármol, ¿no? Me parecía feo, ¿no? Y además yo he tenido la suerte de conocer a muchos de mis mejores amigos con una grabadora delante, gente que ha vivido experiencias y que nos hemos hecho amigos, muy amigos, y he compartido mucho con ellos y sus familias. Entonces puedo ver todo el proceso de cambio, ¿no? Después de esa experiencia, y no solamente cómo cambian ellos, sino las personas que tienen a su alrededor. Y no sé por qué os decía esto, pero bueno. Y eso, que empecé a hablar sobre la importancia del testigo y tal, y entonces a Estrella le gustó, ¿no? Dijo: hombre, pues a lo mejor tiene un poquito de corazoncito aquí, ¿no? A lo mejor hay algo. Entonces quedamos para vernos en su casa. Unas semanas después, un par de semanas después, viajé a su casa, en una determinada localidad española, junto a Sara, y allí nos recibió Estrella y su marido Alonso, ¿no? Entonces, bueno, me dejaron grabar, no, Estrella no tuvo ningún problema en permitirme grabar la conversación, algo que sorprendió enormemente a su marido Alonso, que estaba aterrorizado, ¿no? Porque es una familia muy bien avenida, muy amplia y con una vida muy estable y muy bonita, ¿no?
Entonces, claro, lo que no querían es que, si esta historia se daba a conocer, que se rompiera su equilibrio familiar, porque ya os digo que es una gente que vive muy tranquila y con mucha paz a su alrededor, ¿no? Y no querían que se rompiera ese equilibrio familiar. Entonces, claro, tenía un periodista que estaba grabando, le pedí permiso a Estrella para fotografiarla y me dijo, sí, claro, ¿no? Y ahí posaron los dos, Estrella y su marido Alonso. Incluso me enseñó unas ilustraciones, que luego os explicaré de qué va esto, algunas ilustraciones sobre sus experiencias desde que era niña, y le pedí permiso para fotografiarlas y no hubo ningún problema. Esto fue en el año 2016. ¿Vale? Bueno, pues muy bien, quedamos en vernos en otra ocasión y me piré. Me fui de su casa junto a Sara. Cuando salimos por la puerta, Sara me pregunta, ¿qué te parece esta historia? Y yo, esto es la punta del iceberg, o como se dice ahora, iceberg, ¿no? Esto es la punta del iceberg. Aquí hay mucho más y además es una historia que implica una familia muy amplia, ¿no? Digo, quiero hablar con todos, ¿no? Quiero entrar en esta familia, quiero reconstruir esta historia con tiempo. ¿Qué es lo que estaba pasando en casa de Estrella? Pues que en cuanto salimos por la puerta, Alonso le dijo, estás loca. O sea, ¿cómo le permites que nos grabe, nos fotografía, sabe dónde vivimos, nuestras identidades, aún encima le das las ilustraciones y tal, mañana pues saca un reportaje donde sea y se acabó, tenemos aquí la gente, aquí en la puerta de casa tal, y Estrella le dice, no te preocupes, ellos me dicen que confíes, que no nos va a traicionar. Bueno, a partir de ahí yo comienzo a ver habitualmente, visito en su casa a Estrella y a Alonso, ellos me abren las puertas de su familia para reconstruir esta historia, como digo, que implica una familia muy amplia, me presenta a sus hermanos, me presenta a las parejas de sus hermanos, me presenta a sus hijos, me presenta a sus sobrinos, me presenta a sus padres, me presenta a sus amigos, algunos de sus amigos más íntimos que conocen esta historia, incluso han vivido algún tipo de experiencias con Estrella, y yo voy reconstruyendo esta historia. La única condición que me ponen, la única, es que esto es solo para mis ojos, que no puedo contarlo en ningún programa de radio, ni divulgarlo, ni escribir absolutamente nada, precisamente por eso, por la tranquilidad en la que viven y el equilibrio familiar. Y a mí me pareció bien, porque yo soy el peor periodista de la historia de la humanidad. A mí las exclusivas me dan igual, y lo de publicar incluso hasta que me da igual, ¿no? A mí me interesa más conocer las historias, ¿no? Y disfrutar reconstruyendo esas historias, escuchando a los protagonistas, y para publicar tengo de sobra, ¿no? Entonces, en ese sentido, para mí lo del periodismo es una excusa para acercarme a estos temas, ¿no? Pero para mí no es lo más importante esto de la divulgación, con lo cual me pareció bien. ¿Y qué pasó? Que nació una gran amistad, ¿no? De hecho, toda la familia son grandes amigos y casi me considero un miembro más de esa familia, ¿no? Hasta el punto de que, ya te digo, pude hablar con todos, además en situaciones muy relajadas, ¿no? Con una grabadora delante, tomando notas, sin grabadora, pues cenando, paseando, es decir, en unas situaciones muy de andar por casa, ¿no? Donde se abrieron completamente y me contaron absolutamente todo y pude reconstruir la historia hasta el punto de que, bueno, luego quedábamos y ni siquiera hablábamos de esta historia, de la experiencia de Estrella, ¿no? Pues íbamos al cine, íbamos a pasear, íbamos a cenar, nos reíamos, el marido de Estrella, Alonso, que es una persona muy introducida en el mundo de la tecnología y la inteligencia artificial, ¿no? Pues me ayudaba con temas informáticos, que yo soy un absoluto desastre. Es decir, que nació una relación de amistad. Como os digo, conozco esta historia en el año 2016. Y en el año 2021, a mediados de 2021, yo empiezo a sentir la necesidad imperiosa de llamar a Estrella y pedirle permiso para escribir todo lo que había recopilado en un libro. En un libro que luego se tituló Pero no lo digas, precisamente porque eso es lo que le decía la madre de Estrella a Estrella cada vez que le narraba una de estas experiencias. Le decía, muy bien, Estrellita, pero no lo digas, ¿no? Que se quede en el ámbito familiar. Y era una historia ridícula, esa sensación que me invadía, primero porque yo no tenía ninguna ganas de hacerlo,
porque yo estaba otras cosas en ese momento, estaba en la revista Año Cero, ya no estoy hace año y medio, pero trabajé 19 años en la revista Año Cero, en ese momento era director adjunto, y además estaba trabajando en 2 programas de radio, de Onda Cero, El Colegio Invisible, La Rosa de los Vientos, estaba en historias de televisión, vamos, estaban muchas historias, y no tenía tiempo ni ganas de ponerme con un libro así, que era una cosa muy compleja, porque tenía infinidad de horas de grabación a todos los miembros de la familia de Estrella, mensajes de WhatsApp, correos electrónicos, informes, escritos, absolutamente todo, y poner eso en orden, pues necesitaba mucho tiempo que no tenía, o sea, no tenía ninguna ganas de escribir ese libro, y la única condición que me habían impuesto es que no podía publicar nada. Entonces, ¿por qué sentía yo esta extraña sensación? En varias ocasiones, esto lo habréis hecho alguna vez, pues marco el número de teléfono de Estrella, le doy al botón de llamar y antes de que suene el primer tono, corto, ¿no? Digo, qué cosa más ridícula estoy haciendo, ¿no? Y esto durante varias semanas, sobre todo por las noches. Y llegó un momento que dije, va, se acabó, ¿no? O sea, por mucho que me invada esta extraña sensación, paso. No, es que es ridículo, ellos me han dicho esto y además los voy a poner entre la espada y la pared, porque ya era una relación de amistad, ¿no? Si yo les pido esto, pues dirán, pues bueno, a lo mejor, pues no sé, por no darle una desilusión a este, ¿no? Pero claro, era algo muy problemático, era crear un problema, ¿no? Ahí, con lo cual dije, se acabó, ¿no? Y una noche dije, se acabó. ¿Por qué esta sensación tan extraña, no? Y la tranquilidad me duró un par de horas, ni siquiera un par de horas, porque recibo un WhatsApp de Estrella. Y me dice lo siguiente, oye Miguel, ellos, los seres con los que aparentemente ya está en contacto, me dicen lo siguiente, que llevan semanas intentando que me llames con el objetivo de pedirme permiso para escribir un libro con todo lo que has ido recopilando. Pero me dicen que como contigo no hay manera, me lo transmiten a mí para que te lo comunique a ti. Claro, imaginaros cómo me quedo yo, ¿no? A ver, en cierto sentido, a mí esto me preocupa, porque me desestabiliza en el sentido de que yo siempre pienso que lo más íntimo que tenemos los seres humanos son nuestros pensamientos. Se logrará, porque están ahí a pico y pala y lo harán, y en algún momento lograrán entrar en nuestros pensamientos, pero de momento no. O sea, pueden hackearnos nuestro ordenador, entrarnos en nuestro teléfono móvil, entrar en nuestro cuarto, lo que sea, pero no pueden entrar en nuestros pensamientos. Es lo más íntimo que tenemos. Entonces, yo me planteo, hay algo, sea lo que sea, que está entrando en mis pensamientos y en cierta manera empujándome a hacer algo, ¿no? Y digo, esto no me gusta nada, ¿no? Bueno, quedo con Estrella, lo hablamos y entre las 3 partes llegamos a la conclusión de que, bueno, sería buena idea escribir un libro sin ofrecer las identidades de los protagonistas. Cuando digo las 3 partes, digo Estrella y su familia, yo, que era el que tenía que escribir el libro, y ellos, que también opinaban, ¿no? Fue muy gracioso, ¿no? Porque normalmente los que opinan son los editores, y en este caso los editores eran de por ahí, aparentemente, ¿no? Y me pasa otra historia curiosa, y es que un domingo que estaba preparando la tertulia de La Rosa de los Vientos, donde participo, era por la noche, las 9 y pico, acabo de preparar todo, me desperezo en mi butaca, delante del ordenador, y me viene a la mente una palabra, ¿no? Que al menos conscientemente nunca había escuchado, conscientemente, no lo sé. La palabra es Johari, ¿no? Johari, pero de forma muy repetitiva, Johari. Cosa más rara, ¿no? Entonces busco en Google Johari, ¿no? Y lo primero que te salta es que es una técnica psicológica fácil de realizar por cualquiera, que utilizan también psicólogos, psicoterapeutas, pero que es bastante sencilla y que cada uno puede realizar consigo mismo. Tienen que participar personas que te conozcan, no voy a describirla ahora porque me llevaría un tiempo, ¿no? Y entonces algo me dice, que es una cosa absurda, ¿no? No escribas ni una sola línea de este libro sin haber realizado este ejercicio. Y dije, se acabó, ¿no? O sea, me estoy volviendo loco. Entonces llamé a Estrella y le dije, mira, es que no quiero ser un contactado, ¿no? O sea, porque ya lo que me falta es hacer escritura automática, ¿no? Y dije, no, diles a estos, si están por ahí, que pasen de mí, ¿no? Que a mí esto me da mucho miedo, porque a mí que algo, sea lo que sea, me da igual lo que sea, ¿no?
aunque sea mi inconsciente y yo crea que hay algo que está comunicándose conmigo, no lo sé, pero que tener esa sensación a mí me desestabiliza mucho, ¿no? Entonces, mira, diles que no quiero más esto, ¿no? Me pasaron algunas cosas más, pero en otro momento os lo cuento. Y a partir de ahí, pensaréis, ¿empecé a escribir el libro? Pues no, porque esto fue en el año 2021 y yo no empiezo a escribir este libro hasta principios del año 2025, ¿no? A mí me da igual, editores, extraterrestres, que no me apetecía. Estaban otras historias. En el año 2025, a principios, por fin vi la posibilidad, tuve ahí unos meses de cierta libertad laboral y dije, bueno, pues me meto con este libro. Hacía mucho que no escribía libro, precisamente por falta de tiempo. Y finalmente la cosa, pues bueno, digamos que fue bastante bien, porque yo me pensé que iba a tardar una barbaridad en ordenar todo, pero la verdad es que es lo lógico, ¿no? Cuando te metes mucho en una historia, pues nos pasa a todos, ¿no? No es algo mágico, cualquiera que escriba lo sabe, ¿no? Pues finalmente se te van ordenando las ideas, ¿no? Y estás tan metido que al final logras hacer algo en mucho menos tiempo de lo que tú te pensabas, ¿no? ¿Cuál es la historia de Estrella? Bueno, Estrella con 6 o 7 años, ella siempre recuerda desde niña, ella me contaba, que ella se encontraba en casa haciendo los deberes o jugando y había unas esferas luminosas muy pequeñas que volaban a su alrededor, ¿no? Y que ella decía que le transmitían mucha paz y mucha tranquilidad, ¿no? Incluso durmiendo, ella decía que esas esferas luminosas estaban a su alrededor. Con 6 o 7 años, ella estudiaba en un colegio de monjas, no sé cómo voy de tiempo, ¿alguien me lo puede decir? Vale, es que... Vale, es que tengo la tendencia a hablar demasiado, ¿no? De hecho, en la radio me llaman Miguel el Breve. Y bueno, pues os cuento rápidamente. Estrella estaba en el patio del colegio de monjas en el que estudiaba, de pronto empezó a nevar, salieron las monjas a meter a los niños dentro del edificio y ella se quedó rezagada y ella recuerda que esa nieve empezó a formar como una especie de carriles por los que descendieron unos seres luminosos, muy grandes, ¿no? Con un aspecto antropomorfo a muy poca distancia de ella, que se presentaron frente a las narices de Estrella y finalmente desaparecieron, ¿no? Luego salieron las monjas a buscarla porque se dieron cuenta de que faltaba, le echaron una bronca y para adentro. Esta es una experiencia que recuerda mucho. A partir de ahí no vuelve a vivir ninguna otra experiencia hasta el día 3 de septiembre del año 1976, que ella tenía ya 14 años. Ella se encontraba con su familia de vacaciones en una pequeña localidad española, junto a sus tíos, a sus primos, bueno, un poco lo que hacía John Zamora, ¿no? En los meses de agosto, ¿no? Y entonces, pues estaban paseando ella y su prima una mañana, hablando de sus cosas, ¿no? De chicos, ¿no? Me decían, porque luego tuve la oportunidad de hablar con la prima también, la prima Marifé, que me costó muchísimo, ¿no? Me costó años que finalmente me recibiera porque no quería contar nada de esto, pero bueno, finalmente lo hizo así. Además es una historia muy curiosa porque ellas, a raíz de esta experiencia, los padres de Marifé deciden que lo que está pasando es muy extraño y separan a las dos primas, ¿no? Y deciden que no vuelvan a tener una vinculación, ¿no? Y pasan de ser primas y íntimas amigas, las mejores amigas, como hermanas, a separarse, ¿no? Y eso tanto para una como para otra supuso un trauma psicológico enorme, ¿no? 42 años después de esta experiencia, yo logro que vuelvan a hablar de ella, ¿no? Yo finalmente logro que Marifé me reciba y me cuente lo que ella recuerda. Y 42 años después, Estrella y Marifé se van otra vez las dos al lugar de los hechos, ¿no? A recordar toda la historia, 42 años después. Estrella había ido muchas veces, al lugar donde sucedieron este tipo de sucesos que ahora os voy a relatar, pero Marifé no. Desde que las separaron no había vuelto a pisar ese sitio. 42 años después se reencuentran las dos primas y van al sitio. Bueno, el caso es que estaban las dos charlando de sus cosas, además me decían que eran muy pánfilas, ¿no? Porque no es lo mismo un niño o una niña de 14 y 13 años en la España del año 1976 que ahora en 2025, que saben latín, ¿no? Con 14 años. Y van hablando de sus cosas y de pronto ven
unos tipos muy extraños que avanzan hacia ellas, ¿no? Dice que ven unos tipos ataviados con unas túnicas, ¿no? El del medio era muy alto, como media melena, ¿no? Unos rasgos muy extraños. Iban acompañados por un perro lanudo que se movía de forma muy rara, pero los que más raros se movían eran ellos, porque no caminaban, iban como encima de una cinta transportadora, ¿no? Como si fueran robots, ¿no? Y dije, qué gente más rara, ¿no? De pronto pasan delante de ellas y dice, hostia, dice, no están tocando el suelo, van levitando, ¿no? Y se quedan, pues no serán del pueblo, ¿verdad? Y dice, pues no, dice, serán extranjeros, ¿no? Y con eso se quedaron, ¿no? Pues eran extranjeros, ¿no? Bueno, ellas lo comentan en casa, Estrella lo comenta en casa y la madre le dice, vale, pues la madre piensa, bueno, cosas de niñas, ¿no? Dice, vale, sí, Estrellita, pero no lo contéis, ¿eh? No, esto... no lo digas, ¿no? Esto si puedes no lo digas, ni tú ni tu prima. Luego la madre vivió sus propias experiencias de contacto, incluso recibió bastantes mensajes a través de la escritura automática, ¿no? Pero bueno, esa es una historia que si me da tiempo os comentaré, pero como digo, es una historia, es como una experiencia de contacto que va contagiando al resto de la familia, ¿no? Una familia muy amplia, por cierto, que no tiene nada que ver con el mundo de lo paranormal, del misterio. En casa de Estrella no hay ni un solo libro de ovnis. No escucha ningún programa de radio, le interesa absolutamente nada, igual que los hijos de Estrella, que vivieron este fenómeno desde el principio. Yo cuando hablaba con ellos le decía, pero ¿cuándo os enterasteis de esto? Y me decían, es que no te podemos decir. O sea, es como si tú dices, ¿cuándo te enteraste que tu padre era fontanero o era guardia civil? Pues yo qué sé, ¿no? Pues no sé, pues mi padre es eso y ya está. No te puedo decir un momento exacto en el que... Y ellos lo vivían experiencias extrañas, pero les parecía un rollo. Las experiencias de su marido. Decía, hombre, yo tengo una madre así y alucino. Y me decían, sí, a ti, ¿por qué te interesa esto? Pero vamos, que a nosotros nos daba igual, ¿no? Lo que queríamos pues era salir, ligar, ¿no? Y divertirnos, ¿no? No han leído absolutamente nada de ovnis. En la familia, absolutamente nada, ¿no? Absolutamente desconocedores del asunto ovni y todo esto. Bueno, pues ven esto, tal, lo cuentan, bueno, y se quedan así como diciendo, pues nada, algo extraño, ¿no? Y vuelven, no se acuerdan si al día siguiente o a los 2 días vuelven a ese sitio, en este caso con sus 2 motos, porque cada una de las primas tenía una moto, ¿no? Y estaban allí con sus motillos y de pronto Estrella se da cuenta, todas estas ilustraciones son de Estrella, ¿eh? Estrella se da cuenta que a su lado hay lo que ella en principio le parece un niño muy pequeño, ¿no? Y dice, anda, ¿y dónde ha salido este? Mira a su prima y la ve rodeada de estos seres, ¿no? Me los describen de la siguiente manera, pequeñitos, ataviados con túnicas, unas cabezas, digamos que un tanto desproporcionadas en comparación con el tamaño de su cuerpo, sus ojos eran rasgados, muy grandes, profundos, negros, no tenían boca, sino una fina rayita, y en vez de nariz, 2 pequeños orificios, y desprendían luz. Bueno, pues se pusieron a jugar con los niños, ¿no? Entonces, ellas hablaban entre sí, pero estos seres también les hablaban a ellas, aunque no pronunciaban ninguna palabra, ¿no? Luego se enterarían de que eso se llamaba telepatía, pero se enterarían 15 años o 20 después, no os creáis, ¿no? O sea, sí, los entendíamos, pero no hablaban con nosotras, ¿no? Y yo les preguntaba, ¿pero qué hacíais? Decía, pues nada, pues se montaban en la moto con nosotros, jugábamos al escondite, decía, pegaban saltos, se ponían detrás de nosotras en la moto, yo sentía sus manitos, pasábamos por un bache, se caían, se pegaban una leche tremenda, pero eran como de plástico, ¿no? Volvían otra vez a pegar un salto y nos partíamos de risas. Que esto duró muchas semanas, ¿no? Iban constantemente a este sitio, se encontraban a sus amigos y jugaban, pero no se planteaban cuál era su origen. En un principio llegaron a pensar que serían niños chinos. Entonces no sabían qué demonios eran, pero ellos se lo pasaban muy bien. Ellos se lo pasaban bomba jugando con estos niños. Claro, luego me decían, es que es muy extraño, dice, luego con el paso de los años, ¿no? Pensamos, pues que este era un sitio que, hombre, no estaba cerca del pueblo, pero era una zona donde había un camino, la gente del pueblo pues solía ir a pasear por ahí, o la gente que estaba de vacaciones. ¿Cómo es posible que durante todos esos días no pasara absolutamente nadie, ¿no? Les parecía extraño. Luego me decían, es que teníamos una sensación de paz y de tranquilidad difícil de explicar, ¿no? Que es algo
también muy vinculado con muchas experiencias anómalas, sobre todo también con experiencias cercanas a la muerte o contacto con el más allá, ¿no? Decía que se sentían como una situación especial, ¿no? Una paz, una tranquilidad, y cuando se despedían de estos seres es como si volvieran a vivir en este mundo, ¿no? Con sus preocupaciones, bueno, que podían tener unas niñas de 14 y 13 años, ¿no? Pero que cuando estaban con ellos sentían mucha paz y mucha tranquilidad. Claro, Estrella lo contaba en casa, sin ningún tipo de problema, ¿no? Y bueno, ahí lo ves, nos decía, cuando hablábamos con ellos en realidad no hablábamos. Ellos sabían de nosotras y nosotras de ellos, pero no pronunciábamos palabras. Y si hacían un ruidito, me lo decían las dos, ¿no? Es como una risita, hacían una especie de ¿no? Una cosa así que les hacía mucha gracia y decías que llorábamos de la risa. ¿Qué nos pasaba? Para ellas era un juego, ¿no? Entonces avisaron a Estrella, a sus hermanos, ¿no? Que los he conocido a todos, ¿no? Le decía, oye, que me está pasando eso, y los hermanos decían, pues vamos para allá, la madre de Estrella también fue para allá, ¿no? Y entonces estaban las dos primas allí y solo los veían ellas, ¿no? Claro. Entonces, claro, los hermanos me decían, era muy raro porque nosotros no los veíamos, ¿no? Luego sí los vieron, ¿eh? Pero más adelante. En ese momento decían, no los veíamos, ¿no? Pero claro, ellos decían, bueno, pues jugábamos al escondite, ¿no? Y ellas dos me contaban, y los hermanos, ¿no? Que estos seres pequeños se agrupaban en un punto, ellas contaban, se daban la vuelta y tenían que señalar dónde estaban, las dos a la vez, ¿no? Decían, no se equivocaban, decían 1, 2, 3, 4, 5, 10. Se daban la vuelta a las dos y decían, allí, ¿no? Otra vez, allí, ¿no? Por allí, ¿no? Decían, las dos apuntaban y decían, pero es como si ellas dos estuvieran viendo algo, pero los demás no veíamos absolutamente nada, ¿no? Entonces Estrella se cabrea con ellos y dice, hombre, ya está bien, ¿no? Van a pensar que estamos locas, ¿no? Dice, ¿por qué no nos dais una prueba, ¿no? Una evidencia de que sois reales, por lo menos para mis padres, ¿no? El padre de Estrella, que murió hace algún tiempo, hace muy poquito tiempo, con muchísimos años, ¿no? Casi 100 años. El padre de Estrella era un científico muy importante, ¿no? Una persona, catedrático de universidad y una referencia en su campo de conocimiento, una referencia mundial. Un tipo muy racional, muy lógico, muy trabajador, ¿no? Siempre implicado en sus investigaciones científicas, y que además, eso me lo contaba Estrella, me lo contaba el padre, me lo contaba la madre, que prácticamente no pasaba por casa, ¿no? Estaba siempre a sus historias, hasta el punto de que una vez me contaban que llamaron del colegio a casa porque Estrella decía que no tenía padre, que no lo veía, ¿no? Entonces los convence, ellos le dicen, vale, pues que vengan aquí esta tarde, tus padres, ¿no? Y ahí se presenta la madre de Estrella, el padre, como siempre muy atareado, diciendo, lo que tiene uno que hacer, ¿no? Pues venga, estoy aquí, a ver, ¿qué? ¿No? Entonces pasa lo siguiente, esto me lo contaron tanto Estrella como Marifé como los padres de Estrella, ¿no? Dice que ven a dos seres, ¿no? Ahí aparece una niña, en realidad son dos, ¿no? Porque cuando las separan y Estrella dibuja estas ilustraciones para recordar todas sus experiencias, no dibuja a su prima, por respeto, porque los padres de su prima no querían que se hablara más de este asunto, ¿no? Pero en realidad eran dos niñas, Estrella y Marifé. Entonces ve a dos seres, uno se coloca a un extremo de Estrella, le coge la mano, las dos primas se agarran también sus manos, y otro ser se coloca por el otro lado y agarra la mano de la prima de Estrella. Ellas notan, me cuentan, que las empujan hacia adelante, ligeramente, y a partir de ahí despegan del suelo y vuelan casi medio kilómetro en un par de segundos, a una velocidad enorme, ¿no? Dice que despegan a mucha velocidad, pero aterrizan muy suavemente, ¿no? Y luego tienen que regresar andando, riéndose, ¿no? Se iban partiendo, ¿no? Claro, cuando llegaron, la madre de Estrella, que tenía un poco el carácter de Estrella, se estaba riendo, y el padre estaba completamente lívido, blanco, ¿no? Lo único que dijo es, vale, no necesito más. Se dio la vuelta y se volvió a sus cosas. Sí, sí. Y a partir de ahí, bueno, sería muy largo de narrar. Claro, ellos no sabían qué eran esos extraños seres, ¿no? Se daban cuenta que aquello muy normal no era. Pero un día, cuando van de nuevo al encuentro de estos seres, se encuentran a... Espera, voy un poco más para adelante. Vale.
se encuentran a estos seres al lado de un platillo volante aterrizado en ese terreno. Entonces miran aquello y dicen, ostras, una nave, esto parece una nave, y dice, a ver si no van a ser de aquí, van a ser de mucho más lejos, a ver si estos van a ser extraterrestres, ¿no? Y a partir de ahí, en muchos de los encuentros que tenían con estos seres, no quiero esto, vamos a ver si lo doy para atrás, ahí, en muchos de los encuentros que tenían con estos seres, desaparecían los pequeños, las iban a esperar otros seres de mayor tamaño, que decían que eran como más serios, ¿no? Muy altos, también ataviados con túnicas, con un rostro muy parecido al de los pequeños, pero con una cabeza más en forma casi que de pera, ¿no? Con una cabeza un poco diferente y que desprendían luz también, ¿no? Normalmente pues las acompañaban 2 delante y 1 detrás, y ellas entraban en la nave, les dejaban entrar en la nave despegaba del suelo, ellas se sentaban en unos sillones muy grandes, me contaban que fue la primera vez que vieron un ordenador. Decía, eso era un ordenador, lo que luego era un ordenador, ¿no? Una pantalla con un montón de botones, ¿no? Donde aparecían cosas. Y ellas, pues bueno, para ellas era un divertimento, ¿no? No sabían muy bien el porqué del contacto, pero bueno, para ellas era un mero divertimento. A partir de ahí, Estrella comienza a practicar lo que se ha dado en llamar escritura automática, ¿no? Con esos 14 años, ella no tenía ni idea qué era eso, estaba un día en casa haciendo los deberes y de pronto escribe hola. Y dice, uy, si yo no he escrito esto, ¿no? Bueno, sí, y de pronto hola. Uy, si yo no he escrito esto, y a partir de ahí comienza a recibir mensajes, ¿no? Mensajes que no tendremos tiempo, doy a conocer muchos en el libro, mensajes alucinantes para una niña de 14 años del año 1976. Mensajes muy profundos que a ella le causaban en muchas ocasiones un enorme malestar, porque no entendía absolutamente nada. Hay que entender que ella se educó en un contexto católico, absolutamente, entonces ella, claro, conocía en esa época lo que le contaban en el colegio, sus padres y las tonterías que veía en la televisión, ¿no? Que había un canal, solo uno, televisión española, ¿no? Entonces ya no estábamos informadas de nada de lo que pasaba en el mundo, nada. Entonces me contaban unas cosas que eran extrañísimas para mí, ¿no? Por ejemplo, le hablaban de reencarnación, ¿no? Que ella dice, la primera vez que escucho yo esa palabra es cuando me escriben aquí y digo, ¿esto qué es? Dice, no, que no hay un cielo y un infierno, sino que vivimos diferentes vidas, y le explican una serie de cuestiones de cómo es el proceso de reencarnación, que es muy complicado, que digamos que le hablan de alma, pero que dicen que es un concepto demasiado vago para explicar lo que significa el alma, dicen que es mucho más complejo el proceso de reencarnación, que no es que reencarnemos nuestra alma o nuestro espíritu, sino que una parte se puede quedar aquí, otra estar en otro lado, otra encarnarse en otra entidad, bueno, cosas muy complejas que ella decía, ¿esto qué es? ¿No? Le empiezan a hablar sobre el calentamiento global a una niña de 14 años en la España del año 1976. Le dicen que el ser humano estaba destrozando la naturaleza, que eso iba a provocar un aumento de las temperaturas y por lo tanto un apocalipsis climático. Y le decían que si no cambiábamos nuestro modo de relacionarnos entre nosotros y con la naturaleza, la especie humana podía desaparecer en unas cuantas décadas, ¿no? Incluso le mostraban algunas de esas escenas apocalípticas de ese apocalipsis climático, lo que le causaba un horror tremendo, ¿no? Sobre todo porque en estos mensajes nunca imponían o nunca trasladaban un marco temporal, ¿no? Nunca hablaban de tiempo. Eso se lo preguntaba en varias ocasiones Estrella y dice, ¿por qué? ¿Esto cuándo va a pasar? Para ellos el tiempo no existe, hasta que en una ocasión le dicen, es que el tiempo no existe, ¿no? Nosotros vivimos en el tiempo, le dicen, nosotros vivimos en el tiempo. Entonces, siempre esto me lo dice Estrella, sus familiares, dices que para ellos es como si el tiempo no existiera. No te pueden decir algo que va a ocurrir absolutamente increíble, pero no sucede ahora, sino dentro de 15 años o al día siguiente, ¿no? Pero cuestiones muy de andar por casa y otras sobre eventos globales.
Claro, Estrella me dice, ¿para qué le comunican eso a una niña de 14 años? ¿Yo qué podía hacer con esa información si no tenía ni idea? Le hablan de Dios, pero no sobre el concepto de Dios, ¿no? Le dicen, bueno, Dios es para que tú lo entiendas, ¿no? Y le empiezan a hablar de el profundo, ¿no? Y le vienen a decir que todos nosotros formamos parte del profundo, que el profundo no es algo externo a nosotros, ¿no? Sino que nosotros formamos parte del profundo, y que el profundo, en su afán de seguir evolucionando, encarna en la materia o en diferentes planos de existencia para lograr una mayor perfección, y que esto no tiene fin, que no hay ni un cielo eterno ni un infierno eterno. Hay una frase que a mí me gusta mucho que le dicen, nada es eterno, todo es pasajero, ¿no? Y la existencia es una evolución constante. Nunca vas a acabar en un cielo tocando el arpa, ¿no? Sino que es una evolución constante. Esto no tiene fin, ¿no? Se trata de experimentar y experimentar y experimentar y experimentar, ¿no? Es decir, curioso. Luego ella escribía tantos mensajes, yo he visto muchísimos de ellos, carpetas y carpetas y carpetas, ¿no? Que incluso se quedaba dormida por las noches y su mano seguía escribiendo. Y se levantaba, se despertaba varias horas después y había un montón de folios escritos y ella seguía y seguía y seguía escribiendo. Entonces ella se cabreaba en muchas ocasiones porque les decía, estáis comunicándome toda esta información, pero yo tengo que estudiar para el examen de química. Voy a palmar por vuestra culpa, ¿no? Y ellos le decían, no te preocupes, las preguntas van a ser estas. Y le daban las preguntas. No solamente las preguntas, sino también las respuestas. Claro, entonces decía, claro, yo era muy mala en química y de pronto sacaba 9, 10, ¿no? Y aquello es muy extraño, yo no tenía ni idea de química, ¿no? Decía, pero yo llegaba al examen y me lo estaban soplando todo y no había ni abierto el libro, ¿no? Esto en varias ocasiones, ¿no? Luego ellos, Estrella también practica la pintura, os he hablado antes de escritura automática, la pintura automática, ¿vale? La pintura automática, que es muy curioso, ¿no? Ella pinta al óleo sobre diferentes superficies, pero ella embadurna sus dedos y comienza a embadurnar el óleo, ¿no? O sea, la superficie con óleo empieza a embadurnarlo como si estuviera dirigida por una fuerza invisible. Eso parece que no tiene forma, pero poco a poco va tomando forma, ¿no? Que es muy extraño, porque yo la he visto actuar en alguna ocasión. Fijaros, ¿no? Todo esto lo hace así, ¿no? O sea, embadurna sus dedos, empieza a manchar el lienzo o el cristal o el plástico o lo que sea, y eso comienza a tomar forma, ¿no? Ahí veis, ¿no? ¿No ves? Mira, uno de los mensajes que le dicen es, somos materia de un mismo creador, esculpidos por una misma mano y rematados con un único fin, amar y tener la capacidad de generar amor para compartirlo creando felicidad, ¿no? Este es uno de los mensajes que le transmiten, ¿no?, a una niña, como os digo, de 14 o 15 años, ¿no? Y ella comienza a dibujar y a pintar este tipo de figuras, ¿no?, como veis. Y a partir de ahí, también su madre, sus hermanos, comienzan a vivir una serie de experiencias. Ella recibe mensajes muy extraños. Ella llega un momento cuando tiene 19, 20 años que se rebela contra ellos, ¿no? Y decía, es que a mí todo, además utilizaba una expresión, ¿no? Decía, me parecían como muy románticos, ¿no?, muy ñoños, ¿no? Claro, cuando llega a una edad, 19, 20 años, dices que todo esto del amor, dice, menudo rollo, ¿no? Yo lo que quiero es salir y divertirme, ¿no? Y conocer a chicos guapos, ¿no? Claro, ¿no? Y entonces todo esto me parece un rollo. Entonces hay un tiempo que se olvida de todo esto, ¿no? Y luego vuelve a vivir sus experiencias, ¿no? A ella le salvan la vida en 2 ocasiones. Ellos, en 2 ocasiones le salvan la vida. Sería muy largo de contar, ¿no? Pero básicamente en una ocasión le dicen que tiene un tumor en los ovarios, ¿no? Le dicen dónde está el tumor y efectivamente ella consigue, a través de un amigo del padre, que le operen, le abran y encuentran el tumor ahí. Le dicen, te tienen que operar ya, te tienen que quitar el tumor ya, y él se lo dice a su padre.
y a su familia, oye, que me están diciendo esto, en principio no le hacen caso, ¿no? Va al médico y el médico le dice, no, si está todo bien, no tienes nada, tranquila, y ellos le siguen diciendo que sí, que sí, que sí, hasta que finalmente le abren, le encuentran el tumor y se lo quitan. Pero es que hubo una segunda ocasión, no hace tanto tiempo, que es mucho más compleja, la relato largo y tendido en el libro, porque es muy complicada, tiene que ver también con una enfermedad de diagnóstico muy complicado, y además esta historia yo la viví en primera persona, con Estrella. Día a día iba compartiendo con ella y su familia, enterándome de lo que ellos le iban diciendo para que finalmente dieran con el problema, ¿no? Y es alucinante, o sea, es alucinante, o sea, le iban poco a poco informando de qué pasos tenía que dar para que finalmente hubiera un diagnóstico de esa enfermedad y pudiera operarla para retirarle el problema, ¿no? Estrella se creía morir, ¿no? Incluso ya cuando todo estaba solucionado, ellos le decían, no, tienes que ir a tal médico para que te haga esta prueba y esta y esta y esta. Y si me dicen que ya está, dice, no, ¿no? Y al finalmente descubren por una carambola una historia vinculada con un gen que esa enfermedad tenía todas las posibilidades de reproducirse otra vez y enviarla a la tumba. Vale. Vale, ya termino. Me encanta el tema. Ya termino. Y son ellos los que le van diciendo qué tiene que hacer, qué pruebas, a qué clase de médicos tiene que ir, etcétera, etcétera. Y dicen, ya está, y dicen, no, no está. Finalmente, cuando encuentran esta historia del gen, le dicen, ya está. Ellos, en cierto modo, también le salvan la vida. Sobre esto no me dejan contar mucho, ¿vale? Estrella y su familia le salvan la vida a uno de los hijos de Estrella, en una ocasión, de una forma tremenda, ¿no? O sea, Estrella va en el coche y ellos la van dirigiendo, ¿no? Tira por aquí, ahora te metes por ahí, por un camino de tierra, sube por ahí hasta que finalmente encuentra al hijo, ¿no? O sea, son historias muy, muy alucinantes y otras más absurdas, ¿no? Por ejemplo, una cuñada de Estrella, para que veáis, ¿no?, que muchas son anécdotas, ¿no?, que aparentemente no tienen ninguna importancia. Una cuñada de Estrella, pues resulta que tenía un encuentro familiar y en ese encuentro familiar su hermano anuncia que se va a casar con su novia de hace algunos años, todos muy felices y tal, y ese día anuncian la boda. Entonces ellos le dicen a Estrella, el hermano de esta persona, la cuñada de Estrella, con la que tienen muy buena relación, acaba de anunciar que se va a casar, pero no va a ser así. Dice, su hermano, la novia de este chico, lo va a dejar inmediatamente. No se van a casar. Bueno, le llama a la cuñada y le dice, oye Estrella, qué feliz estoy, mi hermano me acaba de decir. Y Estrella dice, pues ellos me dicen que ella lo va a dejar, pero ya. Y dice, ¿pero cómo lo va a dejar? Si estaban muy felices y acaban de anunciar la boda, que quieren tener hijos, formar una familia. Y dice, pues ellos me dicen que lo va a dejar ya. Y la cuñada me decía, oye, no hago más que colgar el teléfono con Estrella y me suena mi hermano llorando, que acababa de dejarlo. Y no se casaron, ¿no? Bueno, de estas anécdotas hay muchísimas, ¿no? Entonces dices, ¿qué hay aquí? ¿No? ¿Qué hay aquí? Bueno, os podría contar muchas más cosas. En el libro cuento más historias, en el libro doy a conocer muchos de estos mensajes, ¿no? Muchos no los he podido publicar, porque obviamente no es un libro de mensajes, ¿no? Pero son tremendamente curiosos y Estrella sigue practicando la escritura automática y sigue manteniendo este tipo de experiencias, ¿no? Los últimos mensajes tenían que ver con las experiencias cercanas a la muerte, la vida después de la vida, cuestiones tremendamente curiosas, y ella, como digo, no tiene ningún interés en este tipo de cuestiones. Os lo dije antes, por un problema con la distribuidora, no han podido estar aquí los libros, pero vamos, que se pueden conseguir en cualquier librería o en Amazon, aunque mejor en vuestra librería de confianza. La librería del barrio, de toda la vida. Exacto, mejor en vuestra librería de confianza, y ahí se puede conseguir. Librería de Ideal para darle un poco de carne. Sí, pues mucho mejor. Mucho mejor. Ahí se puede conseguir el libro, que tiene una segunda parte, que no tiene nada que ver con la primera,
porque en esa segunda parte, claro, yo a medida que iba siguiendo el caso de Estrella, también iba recopilando muchos casos de encuentros cercanos con ovnis por toda España, casos con implicación militar muy tremendos, ¿no? De ovnis que salvan la vida a militares dentro de bases militares. O sea, bueno, cosas que a mí me llaman mucho la atención y que me divierten mucho, ¿no? Y a medida que iba siguiendo el caso de Estrella, también seguía estos casos, por lo tanto, hago una segunda parte en la que doy a conocer todo este tipo de casos. Bueno, no sé si tenemos tiempo al menos para una pregunta. Sí, no, pero ¿Sí? la censura ha llegado, soy yo. Vale, y yo ya termino. Ya me callo. Sí. ¿Alguna preguntita por aquí? Yo preguntaría muchas cosas, pero voy a dejarla. Pues adelante. ¿Tenemos alguien que se anime? Ahí. Yo me he quedado con curiosidad de una cosa. Cuando te dijeron que tenías que escribir el libro, te dijeron tienes que hacer esta técnica antes de escribirlo. Sí. ¿Lo hiciste? Sí. Sí, la hice, sí. Sí, la hice, sí. Este es el libro. Sí, este es el libro. Ah, sí, este es el libro. Se oye, ¿no? Sí. Adelante. Bueno, yo lo he leído el libro ya Ah, y bueno, tengo una duda muy grande. sí. Bueno, una intriga, porque Sí. tú dijiste que la madre tenía también Sí. contactos y que tenía una especie de diario Sí. escrito y que no tenías acceso a él. No, Sigue sin tener acceso. sin tener acceso a él. Y no te dejan, ¿por qué? Buah, es que es una historia muy complicada, ¿no? Es incluso más complicada de lo que yo he contado, ¿no? Porque saben que además que hay algo escrito, saben que está pero hay partes que no encuentran y partes que encuentran y que no quieren que se conozcan, en fin, porque son cosas muy privadas de la madre, o sea que de momento no he tenido acceso. Tú eres muy tenaz y lo conseguirás, creo, y nos lo contarás. Bueno, Una segunda parte de la historia. bueno, de momento no hay información suficiente como para escribir una segunda parte, ¿no? De momento hay lo que hay, ¿no? Luego, yo creo que lo contaba en la comida, yo viví una experiencia muy curiosa que, bueno, os lo cuento aquí en Petit Comité, aunque sé que se está grabando. Sí, además en directo, fíjate, vamos. No, pero yo viví una experiencia muy curiosa en un encuentro previa cita, ¿no? Donde aparentemente algo se iba a presentar, ¿no? Además nos fuimos justo al lugar en el que Estrella y Marifé vivieron sus experiencias, ¿no? Y realmente no apareció nada, pero pasó algo muy curioso. Yo llevaba mi cámara de fotos y mi teléfono móvil, empecé a fotografiar la negrura de la noche, porque esto era de noche, y en mi cámara no salía absolutamente nada, pero en mi teléfono móvil, solo en el mío, ¿no? Delante de mí moviéndose, pues aparecía una bola luminosa, semitransparente, ¿no? Tremendamente llamativa en muchísimas fotos, ¿no? Los demás hacían fotos y no salía, ¿no? Solo con mi teléfono móvil, pero luego no conseguía a nadie que me diera una respuesta respecto a estas fotografías. Podía ser a lo mejor un error del teléfono, no sé, cualquier cuestión a la que yo no he llegado, por eso nunca lo quise publicar en este libro y no dar pábulo a esa historia, porque no puedo probar que pasara algo extraordinario, porque realmente no vimos nada, ¿no? Simplemente que esa extraña figura luminosa pues la fotografiaba constantemente en mi teléfono móvil hasta que en un momento determinado dejó de aparecer y nunca más conseguí fotografiarla, solo con mi teléfono móvil, ¿no? Bueno, fue algo un tanto extraño, pero no vimos una nave, no... Estrella y el marido sí, no hace tampoco demasiado tiempo tuvieron una nave encima de sus cabezas, ¿no? Ellos siguen viviendo experiencias, pero yo estoy deseando que aterricen delante de mí y entrar yo también en la nave. Pero de momento os digo que no ha pasado. No sé si hay alguna pregunta más y ya terminamos. Entiendo que los nombres son ficticios. Sí, los nombres son ficticios. Y otra cuestión que me pregunta mucha gente es ¿de dónde proceden estos seres, ¿no? ¿O de dónde dicen proceder? Nunca lo dicen. Se identifican como seres de otro mundo, pero no identifican ni la galaxia, ni el planeta, ni el lugar de procedencia. Yo tiendo a pensar que este caso, todos los casos de contacto y en realidad el fenómeno OVNI es algo mucho más complejo que extraterrestres que nos visiten de otros planetas o de otras galaxias. Ojo, pero bueno, nunca identifican el lugar del que aparentemente proceden. Sí. ¿En ningún momento dijeron que se están inventando las cosas o que dejarse de verlo? Sobre todo cuando llaman a sus hermanos y ven sus hermanos que no hay nadie,
No, es que hay que conocer a la familia de Estrella, ¿no? Son gente como de mente muy abierta, ¿no? Y que, bueno, dejaban a las niñas que hicieran sus cosas, ¿no? Y que se divirtieran, ¿no? Luego los padres de Marifé no reaccionaron de la misma manera, porque Marifé no lo contó en casa, hasta que un día lo contó y los padres de Marifé fueron a hablar con los padres de Estrella y dice, oye, qué cosa más rara me está contando mi hija, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Y cuando le explicaron todo, los padres dijeron, uy, esto es muy raro, ¿no? Vamos a separar a las primas, ¿no? Entonces, digamos que los padres de Estrella reaccionaban de forma muy diferente a los padres de Marifé. No que se asustaron, sin embargo, los padres de Estrella dejaban que ella siguiera con esa historia. Luego, cuando vivieron la experiencia del vuelo, pues ya se dieron cuenta, luego los hermanos también vivirían experiencias de contacto con esos seres, más adelante. Pero claro, cuando vieron eso, el padre de Estrella, en realidad, a mí me decía, yo es que tampoco me preocupaba demasiado, ¿no? Él vio eso y dijo, ya está, no necesito más, pero él estaba a sus cosas, ¿no? Entonces, el padre, que era, yo creo que sigue siendo, ¿no?, alguien enormemente culto, parecía un hombre del Renacimiento, incluso en la forma de expresarse, como un catedrático de los de antes, ¿no?, utilizando las palabras adecuadas en el momento adecuado, con un lenguaje rico y florido, ¿no?, en la forma de expresarse, un hombre muy lógico, muy racional, pero él siempre decía, Estrella es mi ojito derecho, ¿no? Ella es una mujer que percibe, que siente, ¿no? Estrella, yo siempre digo que es una mística del siglo XXI, ¿no?, porque hay que conocerla. Ella siempre está con una sonrisa en la boca, habla muy despacio, utiliza siempre muy bien las palabras, escribe muy bien, escribe poesía. Ellos le transmiten a Estrella que el arma de destrucción masiva más peligrosa que tenemos los seres humanos es la palabra, que con la palabra podemos construir y podemos destruir. Por eso ella, aunque quiera llamarte la atención, y a mí, conmigo lo ha hecho en varias ocasiones, siempre lo hace sin que te enteres que te está echando una bronca, ¿no? O sea, lo hace para no molestar, utilizando la palabra adecuada, es así, ¿no? Tiene la suerte de que su marido, sus hijos, su familia la comprende muy bien y la protege, ¿no? Con eso no quiero decir que Estrella viva en una nube, alejada de todo, porque ella, por cuestiones profesionales, ha tenido que trabajar con personas con enfermedades muy graves y enfermedades terminales, ¿no? Ella ha estado muy cerca y sigue estando muy cerca de pacientes con enfermedades muy graves y ella vive todo el proceso, incluso hasta la muerte de estas personas, ya digo, por una cuestión profesional y también por una cuestión humanitaria, ¿no? Es decir, que no es una persona que viva en una nube alejada de los problemas de la vida y del día a día, sino que, de hecho, hace poco me presentó una de sus amigas con ella, ¿no?, y con la que está en contacto, ayudándola, etcétera, ¿no? Es decir, que bueno, que es una historia muy rica, muy compleja, que, fíjate, ellos, esos seres, a mí me reñían, ¿no? Me decían que no querían que escribiera un libro sobre ufología, ¿no?, de tamaños, distancias, porque claro, mi pelea cuando entrevistaba a Estrella, a los hermanos, a Marifé, era la de siempre, que ellas iban más a contarme lo que sentían, ¿no?, y yo decía, vale, muy bien, pero ¿a cuánta distancia estaban de vosotras?, ¿no? Y decía, yo qué sé, pues no sé. Digo, no, a ver, podían estar a 100 metros o a 10, no es lo mismo, ¿no? O sea, esa era siempre mi pelea, cuánto medía el objeto, cómo era. Al final me lo contaban, ¿no? Pero ellos no querían contar nada de esto, ellos estaban en otro rollo, ¿no? A lo que les transmitían, lo que sentían y tal, y toda esta historia, ¿no? Y ya me he perdido, pero bueno. Eso, que es una historia muy rica, ¿no? Ya, que no querían que escribiera un libro de ufología, ¿no?, sino que trasladara al papel cómo esa experiencia afectó a toda la familia, ¿no? Las ventajas que obtuvieron con esta experiencia, los problemas y desventajas que también vivieron, cómo esto cambió su visión de la realidad y su modo de relacionarse con otras personas. Perdona que te corte. Sí. Era un libro para ayudar a otras personas. Eso es. Que estaban pasando por el mismo. Claro, porque yo pregunto a Estrella, vale, todo esto me parece muy bien, que ellos tienen un interés, que un auténtico gilipollas como yo escriba un libro, ¿no? Es decir, ¿qué sentido tiene que unos seres de otra galaxia, ¿no?, quieran que yo escriba un libro? Cuando yo he escrito muchos libros y sé que un libro no va a cambiar la historia de la humanidad, ¿no? Y ya está, un libro más. Anda que no se han escrito libros de grandes periodistas de investigación descubriendo cosas auténticamente tremendas y el mundo sigue girando y aquí no ha pasado nada, ¿no?
Entonces digo, ¿cuál es el interés? Entonces le transmiten lo siguiente, que es lo que decía Nando, ¿no? Le dicen, no, es que me dicen que lo que quieren es que este libro sirva de algún modo de guía o de apoyo emocional para otras personas que están viviendo la misma experiencia, porque le dicen a Estrella, no eres única. Nosotros y otros estamos en contacto con muchas más personas en muchos países del mundo, ¿no? Y aquí en España con mucha gente, ¿no? Entonces no estás tú sola. Queremos que este libro sirva como de apoyo emocional a otras personas y que, hombre, pues parece que esto también le pasa a más gente y que también están viviendo mismas experiencias, no estoy solo, ¿no? Esto es lo que le transmiten, yo ya no sé más. Antes de terminar, que lo que os decía antes, que yo os lo agradeceré y David Cuevas también, que estaba por ahí, los dos os lo agradeceremos, que ahora cuando termine, si habéis vivido algún tipo de experiencia con el mundo de los ovnis, con el mundo de las anomalías o el contacto con el más allá, que me lo digáis, ¿no? Os tomaremos nota y seguramente os llamaremos. Julio quiere hacer Sí, una pregunta. vale, y ya, la última. Sí, yo te pregunto acerca de los mensajes, que para Sí. mí ha sido lo que más me ha calado, porque has hablado un poco incluso del sentido de la vida. Sí, Entonces, ahora mismo, si tú das veracidad a esta historia como investigador y si la das, ¿no? Entiendo, tienes la respuesta que se ha hecho la humanidad a lo largo de la historia de cuál es el sentido de la vida. bueno, lo que... Sí, solo vale. te quería preguntar, en un resumen tuyo personal, Sí. en base a todo eso, Hay una visión. que para mí lo que sería la leche sería que sacases el libro con los mensajes, Sí. pero un resumen así tuyo, una percepción tuya, de según lo que ellos nos intentan comunicar, Sí. cuál es el sentido de la vida, Pues, cómo funciona esto, vale. las reencarnaciones, el tiempo. Vale, vamos a ver. Obviamente no te puedo responder a esto. Hay muchos mensajes que van sobre eso, ¿no? Sobre el sentido de la vida, el porqué del sufrimiento, por qué tenemos que estar aquí. Ofrecen una versión, ¿no? De lo que es la realidad en la que vivimos y el más allá. Y hay un aspecto enormemente curioso, ¿no? Estrella y su familia no saben nada del mundo de los ovnis, no saben nada de ocultismo, de esoterismo, pero es que no saben nada del espiritismo. No sé si sabéis lo que es el espiritismo, ¿no? No es hacer una ouija. Es un movimiento mundial que funda Allan Kardec a mediados del siglo XIX y hay... Detrás tuyo hay un espírita. Vale, vale, Escucha, espírita y budista y todo lo que... Vale. Al final, nada. y lista. Bueno, hay una federación espírita española, una federación espírita mundial, es decir, es un movimiento, a ellos no les gusta que les llamen religión, es una filosofía, una visión del mundo que se basa en una serie de axiomas, la existencia de Dios, la existencia de los espíritus, la posibilidad de contactar con los espíritus, la pluralidad de mundos habitados, es decir, de la existencia de otros planetas donde hay vida, y la reencarnación, que no existe un cielo y un infierno. A partir de ahí, una serie de bases en las que se basa el espiritismo, que hay una serie de libros en los que se basa, digamos, todo el dogma espiritista, ¿no? Yo conozco muy bien el espiritismo porque tengo muy buenos amigos dentro del espiritismo y, de hecho, mi pareja, mi novia, es espiritista, es medium espiritista, ¿no? Ya tienes uno más. ¿Eh? Ya tienes uno más. Pues fíjate. Entonces a mí me llama tremendamente la atención, pero tremendamente la atención, que todos esos mensajes que le transmiten sobre el más allá, sobre la reencarnación, sobre cómo espíritus se pueden quedar apegados a este planeta, tal, todo lo que le transmiten, que es muy complejo, casa 100% con lo que transmite el espiritismo. 100%. Claro, yo tengo la ventaja de que a mí me interesan muchos temas, ¿no? Me interesa el espiritismo, los ovnis, el budismo, entonces, bueno, tengo ciertos conocimientos, ¿no? Y amigos en muchas religiones, creencias, tal. Sí, vale, y ya termino, pues eso, listo. ¿Me recomendarías entonces, para entenderlo, a lo mejor profundizar En el espiritismo. y entender un poco Sí, el mensaje? es que va en la línea del espiritismo, lo cual es, pero punto por punto, además, cosas enormemente concretas que a mí me llaman muchísimo la atención y bueno, ya me callo. Antes de callarme, solo una cosa, no lo traje aquí, pero tenéis que escuchar un podcast magnífico que se llama Protagonistas de lo Insólito, que hacemos Carlos Fernández y yo, y que es muy diferente a todos los demás podcasts. Los protagonistas no son periodistas o investigadores, sino es gente que vive fenómenos anómalos. Y después de que escuchéis Protagonistas de lo Insólito, podéis escuchar Dimensión Límite de David Cuevas.
Nada. Café con sabor, que es un podcast grabado en la farola aquí en Zamora. David nos cuelga. David nos cuelga. David. A ver, No, espera, de momento.